Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, ustedes nos pueden ver a través del canal de YouTube Profesor Ángel Rosa, en Facebook, también en las redes sociales, en las plataformas de podcasting, Spotify y todas las demás donde usted consuma sus podcasts. Y gracias por seguirse uniendo y por seguir patrocinando este esfuerzo que hacemos de hacer un análisis mesurado, concienzudo, y corto para no saturarles con tanta información que hay circulando. Y hoy quiero dirigirme a un tema que ha estado un poco bajo el radar en los pasados días, porque en una cadena de televisión por cable cristiana que existe hace muchos años en los Estados Unidos, la Christian Broadcasting Network, CBN, se televisó un reportaje, una historia sobre la posibilidad de que Puerto Rico retome su función como enclave militar estratégico de los Estados Unidos en el Caribe, como fue prácticamente por toda las tres cuartas partes del siglo XX, desde la invasión de 1898 hasta los años 80. Puerto Rico being geostrategically located provides us as part of the nation to become a buy-in to our national security. Y esto ha traído mucho revuelo y discusión en algunos círculos porque el reportaje utiliza fundamentalmente las expresiones que hace el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Puerto Rico, el brigadier general Arturo Garfer, que aunque es puertorriqueño, es de extracción estadounidense, ha servido y sirve en el ejército de los Estados Unidos y desde allá fue traído por Jennifer González a servir como secretario de su gabinete. Y como Garfer tiene todo ese bagaje estratégico y militar en los Estados Unidos, esto se ha tomado básicamente como una expresión, y es natural que así sea, del gobierno de Puerto Rico. Es como si el gobierno de Puerto Rico quisiera promover que Puerto Rico vuelva a encontrar su lugar, como si fuera un rompecabezas en esa visión nueva de los intereses de Estados Unidos a nivel internacional y en la cuenca del Caribe en esta segunda presidencia de Trump. Esto está además aderezado por el hecho de que por semanas ha estado movilizada o movilizándose hacia la cuenca del Caribe todo un destacamento naval de los Estados Unidos como una especie de advertencia del gobierno de Donald Trump al gobierno venezolano y principalmente a su dictador Nicolás Maduro y la cúpula de ese régimen, que el gobierno de Washington ha inclusive aumentado la recompensa por la captura o por la entrega de Maduro al gobierno de los Estados Unidos bajo sospechas de narcotráfico. Se alega por el gobierno de los Estados Unidos que Maduro es el jefe de un cartel de narcotráfico que opera en Venezuela para transportar narcóticos hacia los Estados Unidos desde Colombia y desde otros países de la América del Sur, y que ahí están las operaciones, el llamado cartel de los soles, que tiene su nombre de la insignia que utilizan la cúpula militar en Venezuela, que está compuesta, además de por Maduro, por el vicepresidente Diosdado Cabello, que también tiene una recompensa, y por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y otros. Entonces, bueno, Garfer, en esa entrevista en la que también participa un puertorriqueño asociado a The Heritage Foundation, que es este organismo, este banco de pensamiento ultraderecha de los Estados Unidos, asociado directamente con el movimiento político del presidente Trump, Make America Great Again, y que son los responsables del programa de gobierno que Trump está implementando, programa de gobierno que presentó el Partido Republicano,
en la pasada campaña que llevó a Trump por segunda vez a la Casa Blanca. Y la política pública que está implementando Trump en cuanto a inmigración y en cuanto a narcotráfico y en cuanto a aranceles, todo eso es parte de una estrategia diseñada y publicada anteriormente por esta Heritage Foundation. La contención de Garford es que Puerto Rico está preparado y está listo y podría retomar su función en esa planificación o en ese diseño estratégico que llevaría a los Estados Unidos a aumentar su presencia de intervención en la región. Y fundamentalmente Garfield trata de enfocarlo en la entrevista en cuanto, o por lo menos en la parte que se publica de la entrevista, en cuanto a la neutralización de estas organizaciones de narcotráfico que los Estados Unidos ha identificado como enemigos. Pero este funcionario que habla del Heritage Foundation amplía un poco el radio de acción y dice que es importante que Puerto Rico pueda asumir ese rol si en efecto los intereses de enemigos de los Estados Unidos, como por ejemplo la República Popular China o el gobierno de Vladimir Putin en Rusia, decidieran también no solamente aumentar su presencia, sino utilizar a Venezuela y su localización en la región para básicamente ir contra los Estados Unidos, ¿no? Puerto Rico can play a much bigger role, and I think there's an important opportunity with new leadership on the island and the second Trump administration to really seize on that. Un poco aprovechando, ¿no?, ese espacio para decir, miren, gobierno de los Estados Unidos, no se olviden de Puerto Rico está aquí, Puerto Rico fue su enclave militar en la región por un siglo y en este momento nos gustaría participar nuevamente y jugar ese papel. Todos sabemos que desde 1898 Puerto Rico fue el base militar de los Estados Unidos en el Caribe, la base de Roosevelt Roads, la base aérea que era naval, la base aérea de Aguadilla que llegó a llamarse Ramey Fields, las demás instalaciones que había por el resto de la isla, en el sur y en la zona montañosa, todas las instalaciones que por mucho tiempo, incluyendo áreas que hoy día son de disfrute turístico, como por ejemplo el Morro y toda esa zona del cuartel de Vallajá, que jugó un papel importante como instalación militar en Puerto Rico en la década de los 30, de los 40 y durante la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, aquí hay unos grupos políticos que asocian la bonanza económica de Puerto Rico en el siglo XX a su papel en esa defensa estratégico-militar y a que Estados Unidos invertía en la infraestructura militar de Puerto Rico y también en su economía para mantenerlo como, por así decirlo, el portaestandarte americano en la región, vis a vis sobre todo y a partir de 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana y pocos años después, del 62 en adelante, ya se declara el carácter comunista de la revolución y la alianza estratégico-militar que entonces hizo la Unión Soviética con Cuba, un poco de la misma forma en la que Estados Unidos mantenía su presencia en Puerto Rico y toda su operación militar desde Puerto Rico. Son relatos de la Guerra Fría y la Guerra Fría terminó hace ya casi 40 años. Por lo tanto, muchos de los que hoy viven en Puerto Rico no se acuerdan ni siquiera de la existencia de la Unión Soviética, ni de aquella confrontación bipolar que vivía la humanidad en términos de estos dos gigantes, ¿no? Estados Unidos en el occidente, la Unión Soviética y su bloque socialista en Europa e influyendo el desarrollo de otros estados comunistas como posteriormente fue a partir de 1949 China. ¿Qué posibilidades hay de esto? Por lo pronto,
la gobernadora Jennifer González salió el viernes a negar rotundamente que se esté planificando o que ella haya sido notificada de la intención del gobierno de los Estados Unidos de ampliar su presencia militar en Puerto Rico o de invertir en reconstruir o establecer nuevas instalaciones militares en la isla. Yo pienso que un poco viendo la reacción que en algunos sectores ha habido, porque ustedes se podrán imaginar luego de toda la lucha que se dio en Puerto Rico a principios de este siglo para sacar el dominio que tenía la Marina estadounidense en la isla municipio de Vieques, que utilizaba como polígono de tiro y área de prácticas militares, y luego del cierre, como consecuencia de esa misma lucha, perdió importancia estratégica la base naval que operaba en el pueblo de Ceiba, que se conoce como en la historia como Roosevelt Roads. Eso, el pensar que Puerto Rico vaya a ser reactivado como enclave militar trae mucha intranquilidad a algunas, sobre todo a las nuevas generaciones, sobre todo a los que no vivieron esa ocupación militar que Puerto Rico exhibía durante casi todo el siglo XX. Y a algunos que sí lo recuerdan, pues entonces lo asocian con episodios como la crisis de los misiles de 1961 en Cuba y lo cerca que estuvimos nosotros de estar en el epicentro de una guerra nuclear, y que obviamente Puerto Rico iba a ser un blanco por ser una posesión militar estratégica para los Estados Unidos, y a muchos les preocupa. Otros no, otros lo ven como una oportunidad de volver a recibir inversión en infraestructura militar y toda la actividad económica que se genera a través y en base a la operación de estos cuarteles militares y campamentos militares, que son el recuerdo que Puerto Rico tiene de la actividad militar. Yo creo que la gobernadora está leyendo la temperatura de las aguas y sabe que no necesariamente en Puerto Rico esté todo el mundo de acuerdo con que regresemos a ser una posesión militar, pero la realidad es que somos una posesión. ¿Necesita Estados Unidos a Puerto Rico para defender sus intereses militares o para utilizarlo como base para los intereses militares en la región? Eso está abierto también a discusión. Primero porque la forma de intervenir militarmente y de utilizar drones y otra serie de instrumentos de guerra es muy distinta a lo que fue en los años 30, en los años 40 y 50 del siglo pasado. Y porque si fuera que Estados Unidos decide intervenir para extraer a la dictadura o a la cúpula de la dictadura venezolana del control de ese país, lo más seguro es que no sería una operación militar de gran escala, porque eso desencadenaría otra serie de complicaciones que ya Estados Unidos ha vivido en otras intervenciones en el Medio Oriente, por ejemplo, y que se me hace muy difícil que quieran tener tan cerca de su territorio continental. Y además porque ha demostrado Estados Unidos por los últimos años que tienen la capacidad de entrar, sacar al dirigente e instalar un gobierno allí y no tener que movilizar grandes cuerpos militares. Lo acaban de hacer en Israel, en los conflictos con Gaza. Y no me parece a mí que esté en los planes de Donald Trump una guerra en Venezuela o una operación militar de gran escala en Venezuela. Además, yo pienso que Donald Trump, al contrario de lo que muchos piensan, no tiene en mente una confrontación bélica con China. Si ustedes miran lo que Trump está haciendo, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania y en su acercamiento a Vladimir Putin. Es decir, Vladimir Putin en este momento, luego de esa reunión que ocurrió en Alaska hace unos días, una semana, no es un enemigo de Donald Trump.
Donald Trump lo ha tratado como su aliado y le dio tratamiento de aliado y está comprometido a que se logre un acuerdo con Ucrania para detener esa guerra. Y en ese acuerdo difícilmente se pueda lograr si no se le conceden o se le hacen grandes concesiones a Rusia. Porque yo pienso, y esta es mi teoría, ¿no? De que Trump sabe que su gran rival en el siglo XXI, el gran rival de los Estados Unidos en el siglo XXI es China. Pero China no es una nación que rechace el intercambio capitalista que los Estados Unidos defendió y las políticas liberales capitalistas que Estados Unidos defendió hasta el año pasado. Ahora Estados Unidos es un país bastante distinto en términos económicos y de estrategia económica de lo que fue durante toda la segunda mitad del siglo XX y el primer cuarto de este siglo. Y yo creo que su estrategia, la de Trump, es allegarse a Rusia, sacarlo de la esfera china, tenerlo más cerca de su lado, porque sabe que eventualmente el enfrentamiento comercial importante y estratégico es con China. Por eso la importancia de fortalecer las instalaciones y toda la estrategia militar en el Pacífico, que es la verdadera frontera donde están o van a estar en juego los intereses estadounidenses en el siglo XXI. De manera que yo no pienso que aquí haya, como dicen en el Heritage Foundation, una estrategia de Estados Unidos para defenderse contra Rusia. Además, Rusia hoy día, a pesar de su tamaño, no es ni minúsculamente igual de poderosa económica y militarmente de lo que era la Unión Soviética con todas sus repúblicas. Y lo ha demostrado en la guerra de Ucrania. Es decir, mientras Estados Unidos estuvo de parte de Ucrania en esa guerra, Rusia no la ha podido ganar, no la pudo ganar. Así de sencillo, todo el poderío militar ruso. De forma que, volviendo a Puerto Rico, en realidad esto a mí me parece más bien una estrategia del movimiento anexionista en Puerto Rico, de los que creen en la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, de buscarle una justificación estratégica para que los republicanos y la administración Trump quieran anexarse a Puerto Rico, quieran mantener a Puerto Rico como su posesión o inclusive decidan convertirla en un estado, como ocurrió, por ejemplo, con Hawái en el Pacífico, que es un estado hoy día de la Unión por su importancia militar que todavía conserva en el Pacífico. Y además porque, como hemos discutido aquí durante varios episodios, el movimiento independentista, el movimiento que busca que Puerto Rico y los Estados Unidos se separen políticamente, aunque mantengan de alguna manera una buena relación económica y política, ha ido avanzando, y no solamente ha ido avanzando dentro de los grupos más conservadores aliados a Trump y que ven la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos como la adición de un Estado demócrata. Entonces, creo yo que hay un empuje desde Puerto Rico. No olvidemos tampoco que, por ejemplo, el capitán Elmer Román, que fue precandidato a comisionado residente en Washington en la elección de 2024, al lado de Jennifer González, regresó a los Estados Unidos, regresó a trabajar en el Departamento de la Marina y allí está a cargo de las instalaciones navales de los Estados Unidos. Ese es su trabajo, ¿no? Las operaciones de las instalaciones navales. Y por lo tanto, ese es un gran aliado que tiene allí la idea de activar el rol militar de Puerto Rico. Que lo veo más bien como una manera de estos grupos conservadores convencer, sobre todo de los puertorriqueños que están dentro de esos grupos conservadores, convencer a Washington de que vale la pena anexar a Puerto Rico y no separarlo. Pero lo que vaya a pasar con Venezuela y cuánta presencia adicional Estados Unidos quiera tener en la región, lo vamos a ir viendo, pienso yo, en los últimos meses de este año. Y nosotros lo iremos comentando aquí.
Seguimos mañana.